Es un gusto poder saludarles y dar la bienvenida a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día pretendo seguir con el tema de las prohibiciones positivas. Hoy día que tenemos hoy día es jueves 23 de mayo y nuevamente le doy la bienvenida a esta entrega del día de hoy. Quiero leer el texto del cual vamos a reflexionar en esta oportunidad. Estos no que encontramos, estos no del apóstol Pablo. No. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Una de las cosas que uno de pronto no deja de maravillarse al leer la Escritura es cuánto puede haber en tan poco espacio, en un sentido, o cuánto se puede decir con tan pocas palabras, y que al mismo tiempo nos invitan a tener que revisarlas lentamente para poder ir entendiendo de qué está hablando el apóstol Pablo. En la palabra participar, no participéis, dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. La palabra participar tiene que ver con ser, un sinónimo nuestro puede ser comparsa. Participar o ser parte de una compañía, actuar en complicidad. Ahora, cuando Pablo dice no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, está enfrentando una posibilidad. O sea, aún los creyentes, los que tienen un compromiso con el Señor, tienen que cuidarse, porque existe la posibilidad de caer y llegar a ser compañía de las obras infructuosas de las tinieblas. Si está diciendo este no a la iglesia de de Éfeso, es porque existe un potencial, existe una capacidad, y eso tiene que ver con nuestra naturaleza humana, con esa naturaleza caída, que es cierto, el Señor la tomó y la llevó al Calvario. Habríamos querido que la extirpara, pero no es así. Y la dejó entonces, y tenemos aún esa naturaleza que puede, desgraciadamente, echarlo a perder todo. Existe ese potencial. Por eso es una batalla, es una lucha interna que viven los cristianos y que será hasta el final de los tiempos. Luchar contra su propia naturaleza. Y aquí Pablo está señalando una posibilidad. Participar, ser parte de las obras infructuosas de las tinieblas. Y ahí define, del punto de vista, da calificativos a cuáles son las obras infructuosas de las tinieblas. O sea, ¿qué calificativo usa? Él dice que son vacías, son estériles, son sin frutos. No tienen contenido. Las obras infructuosas de las tinieblas. No gasten su tiempo, en el fondo está diciendo, en algo que es estéril. Es algo que no sirve para nada. Solo para destruir. No tiene frutos. Frutos que bendigan, frutos que hagan crecer a las personas. Las obras infructuosas, lo que es estéril, lo que es vacío. Luego dice, sino más bien reprenderlas. Y la palabra reprender tiene que ver con plantarle cara, refutar, hacer frente. Y esto tiene que ver con la fortaleza de carácter. Ir contra la corriente,
plantarles cara. Plantarles cara. Y, por ejemplo, uno puede ver que en sus distintos, por ejemplo, repito, en sus ambientes de trabajo, pueden haber de pronto conductas grupales que tienden a imponerse al resto y a crear una amenaza, una presión, si no son parte de lo mismo. A veces son simples chismes, son simples rumores, o a veces son verdaderas conspiraciones. Cuando son parte de colectivos, por ejemplo, quienes trabajan como algún tipo de sindicato, si uno quiere, entonces vienen todas estas presiones. Y cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de plantar cara, es definitivamente hacer valer su punto de vista, y si eso que se está imponiendo va contra la verdad, va contra la justicia, por ejemplo, va contra la honestidad, contra la lealtad, estamos en todo el derecho de plantar cara, no ser comparsa de las obras de las tinieblas. Ese es un ejemplo. Después tenemos otros que tienen que ver con la corrupción, que tiene que ver con los fraudes, que tiene que ver con la deshonestidad financiera, por ejemplo, que en algunos países eso es una cultura instalada. Y frente a eso, no participéis, dice el apóstol Pablo, sino que repréndanla, o sea, planten cara, pónganse firmes y no sean parte de toda esa cultura, si usted quiere, ese sistema. Plantar cara. Y hay muchísimos otros ejemplos que seguramente usted también los tiene. Yo recuerdo dos ejemplos. Yo tenía una compañera de curso en el instituto que era laboratorista química y que trabajando en una farmacia ella se negó a que parte de su trabajo sea en forma clandestina, ayudar a la fabricación de drogas, y perdió su trabajo por eso. Conocí a otro también en otro lugar que trabajaba como el contador, el jefe de la finanza de una empresa, y siempre venía la presión del jefe que le decía: usted al final del balance tiene que presentar números negativos, tiene que aparecer el balance con números rojos. Él mismo lo contaba, por la presión de la otra, de tener que alimentar a su familia, y con todo eso lo que significaba, él aguantó y lo hizo. Él dice un par de veces, pero llegó un momento en que ya se acabó. Y claro, fue despedido por eso. Eso es plantar cara, eso es reprenderla, es resistir la cultura del mal. Y ejemplos hay por montones. Lo que nos piden es tener un compromiso con la justicia, con la verdad, con la lealtad, hacer las cosas bien, correctamente, e ir en contra de todo aquello que es puro vacío. A eso está llamando el apóstol Pablo acá. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Y después luego dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué información tenía el apóstol Pablo? ¿Qué sabía él? Y aquí viene algo que a muchos les cuesta, tener que sincronizarlos, tener que de alguna forma atreverse a mirar el mundo de la maldad.
sea, aquí el apóstol Pablo tenía información. Y tenía información de conductas de algunos que dice que era vergonzoso, dice. O sea, vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, la vergüenza de siquiera ventilar cosas que él sabía, que de alguna forma aparecían. Por distintos medios le llegaban a su mente, a sus oídos, información de las conductas secretas de los seres humanos. La decadencia absoluta. Hoy día, gracias a todo el sistema masivo de información que tenemos como nunca antes en la historia del ser humano, nos encontramos con cosas que son definitivamente aberrantes. Claro, no tenemos por qué detener. Yo hace unos años vi acá en Suiza un reportaje hecho por la televisión donde mostraban toda la investigación que estaba haciendo la policía en relación a una red de pornografía infantil. Claro, las imágenes que transmitían eran todas de alguna forma selladas para que no aparezcan obviamente los detalles. Yo vi un poquito de eso y luego hablé con un policía que es miembro de nuestra iglesia donde participábamos y yo le preguntaba cómo hacen aquellos investigadores, cómo hacen para soportar tener que ver dentro de su trabajo toda esa porquería, toda esa carroña de las conductas más denigrantes de los seres humanos. Y ahí conversábamos en relación a este tema. Y parte de lo que también pasa es la asistencia de profesionales para ayudar a limpiar, a que el contenido de lo que esta gente ve por su trabajo pueda de alguna forma ser reducido su impacto. Ayer mismo también vimos una parte que, bueno, mi señora no aguantó mucho, yo tampoco tenía mucha fuerza para seguirlo viendo, pero de una trama que se hizo en un lugar de acá y se investigó pero profundamente por la televisión y salió a la luz ayer, donde aparecían unos hombres y uno que golpeaba a una mujer de una forma tan brutal. Claro, lo que pasa es que no supieron que habían cámaras que estaban grabando eso. Y se destapó toda una trama en torno a esa cuestión. Vergonzoso, dice el apóstol Pablo, aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, en la intimidad. Las conductas bajo cuatro paredes, los desenfrenos, la decadencia, la degradación entera del ser humano. Ahora, el apóstol Pablo plantea esto ahí. No participáis en eso. No. Pero cada uno de pronto también tiene que hacerse su examen de conciencia. ¿Qué pasa en su propia intimidad? Vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. O sea, el apóstol Pablo no se metió en un limbo, no se enclaustró. El apóstol Pablo está con las antenas bien puestas sabiendo qué pasaba en la cultura que le tocó vivir. Y conocía y sabía. Escuchaba y algunas casas a lo mejor
no son ni, en algunos casos no eran ni siquiera secretos. Sabemos que en Éfeso había un templo dedicado a la diosa Diana, donde lo que aparecía ahí en los cultos era todo un desenfreno, toda una decadencia absoluta de la naturaleza humana. Así que nadie tenía que hacer muchos esfuerzos. Tenía que hacer mucho esfuerzo para saber de todo lo que eso pasaba, de todo lo que allí ocurría. El apóstol Pablo sabía. Éfeso es un puerto. Ustedes pueden ver en el mapa. Ustedes saben que los puertos son siempre prácticamente tienen todas las mismas características. Mucha gente en tránsito, por ejemplo, lo cual siempre dio pie para el tema, desgraciadamente, del trabajo de la prostitución, el tráfico, de cuántas cosas. Claro, hoy día los más modernos, o sea, hoy día los puertos, aunque pueden tener ciertas de esas características, pero el otro punto, bajo también la supervisión policial, ya seguro hay varias cosas que no se pueden realizar, como uno puede imaginarse el tiempo del apóstol Pablo en Éfeso, lo que puede haber sido la corrupción, el comprar conciencias. Entonces, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Cuál es el fruto de todo eso? O de otro. ¿Cuál es el fruto? Uno puede preguntar de la plata mala vida. ¿Cuál es el fruto de eso? Esto es una prohibición positiva que habla el apóstol Pablo, porque al final uno lo puede comparar, por ejemplo, con el Salmo 1. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Uno contra una cultura. Ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La bienaventuranza, el gozo, la fuerza, la actitud, la alegría de vivir. Como contrapartida a cuantos viven en la esterilidad de las obras infructuosas de las tinieblas. Gracias por su tiempo. Aquí abajo hay un lugar para que usted pueda dejar su comentario. Están mis datos si quiere tomar contacto personal conmigo. También hay datos de la tienda de Amazon si usted tiene la intención de poder burguetear y ver mi libro que está ahí, que se llama Maravillosamente Escondido. Le agradezco por su tiempo. Cuídense y será hasta una próxima oportunidad.